Sean todos bienvenidos. Este día vamos a trabajar en el tema 1.5, características de las figuras simétricas. Anteriormente vimos que las figuras simétricas poseen un eje de simetría, el cual parte la figura exactamente en dos figuras completamente idénticas, que al doblarse sobre ese eje coinciden perfectamente. Ahora en la parte de la analiza me dice que la figura es simétrica con respecto al eje R, es decir, respecto a este eje de color rojo punteado. Entonces, y me dice que B y F, C y E son vértices correspondientes. Los vértices correspondientes, como les dije anteriormente, son aquellos que al doblar la figura coinciden perfectamente. Es decir, por ejemplo, el vértice B con el vértice F. Este punto de acá, al doblarse en este sentido hacia acá, hacer un doblez hacia acá, coincide con el vértice B. Y el vértice C va a coincidir con el vértice E. Es decir, al doblarse esos puntos van a coincidir. Me pide que responda, literal A, son perpendiculares al eje de simetría de los segmentos BF y CE. Me están preguntando por los segmentos BF y CE, es decir, por estos segmentos. Ahora bien, ahí en esa página número 162 de su libro de texto, en la parte del comprende aparece que los segmentos que unen dos puntos o dos vértices que son correspondientes, estos segmentos son perpendiculares al eje de simetría. Es decir, que este ángulo que se forma del eje R, eje de simetría R con el segmento BF son perpendiculares. Es decir, que este ángulo que se forma acá es recto, al igual que el ángulo que se forma acá entre el eje de simetría con el segmento CE, porque esos dos puntos que se unen con ese segmentos son puntos correspondientes. Entonces esa es una de las primeras características. En el literal A podemos responder que son perpendiculares. Son perpendiculares, es decir, si son perpendiculares, lo que quiere decir que sean perpendiculares es que forman ángulos de 90 grados. Luego en el literal B dice compara los segmentos BF y C y FH, cómo son sus longitudes. Si yo comparo los segmentos BH y FH, es decir, este segmento de acá con este segmento de acá, y lo mido con una regla, esos segmentos son iguales. Quiere decir que entonces que son iguales. ¿Por qué? Porque esa es otra de las características de la figura simétrica. El eje de simetría, la intersección de que une esos dos puntos, es decir, el punto H, del punto H al punto F, esa longitud es igual a la longitud del punto B al punto H, son iguales, es decir, tienen la misma longitud. Luego me pide que compare los segmentos CG y EG, cómo son sus longitudes. CG es este segmento de acá y lo compare con EG, es decir, este segmento de acá, y pues si lo mido también estos dos segmentos son iguales. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde un punto correspondiente a la intersección de ese segmento con el eje de simetría va a ser igual de la misma distancia que hay desde ese segmento desde el punto de intersección de ese segmento con el eje de simetría y el otro punto que es correspondiente. Entonces esas distancias son iguales. Luego en la parte del resuelve vamos a aplicar esas dos características, que la primera es que el eje de simetría es perpendicular con los segmentos que unen puntos correspondientes, y la otra es que los segmentos que se dan entre el eje de simetría y la intersección del segmento que une los puntos correspondientes, esas longitudes son iguales. Entonces ese mismo procedimiento vamos a aplicar acá, esas dos premisas. En el número 2 dice el triángulo equilátero de la figura 2 es una figura simétrica respecto al eje R.
¿Es posible dibujar otros ejes de simetría? Justifica su respuesta. Bueno, cabe destacar que en un triángulo equilátero, los tres segmentos son iguales, es decir, estos tres segmentos de acá son iguales. Entonces, si son iguales, la pregunta es que si puedo trazar otros ejes de simetría. La respuesta es que sí. En este sentido, si yo tiro una línea a 30 grados partiendo de este eje, la vamos a tirar punteada, ese segmento también se convierte en un eje de simetría. Luego el otro que podemos hacer, lo vamos a tirar de otro color para que podamos verlo. Aquí sería también a 30 grados. ¿Por qué a 30 grados? Porque me está partiendo exactamente en dos. Es una bisectriz, ¿verdad? De ese ángulo. El de 30 grados. Vamos a tirarlo de color rosa. Y podemos ver de que tenemos tres ejes de simetría ahí. El que ya teníamos punteado de color rojo que nos daban al inicio, y la otra son los otros dos, que acabamos de trazar, el rosado y el negro. La pregunta es que si es posible trazar otros ejes de simetría. La respuesta es sí. ¿Y cómo justificamos la respuesta? Sí se pueden trazar, porque sí se pueden trazar otros ejes de simetría, porque se trata de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero en el que sus lados son iguales, ¿verdad? Si hubiese tratado de un triángulo isósceles o de un triángulo escaleno, no hubiese sido el caso. ¿Por qué? Porque en un triángulo isósceles solo se tienen dos lados iguales. Entonces el único eje de simetría que podemos trazar es aquel que pasa por el ángulo que es diferente, ¿verdad? Porque tiene dos ángulos iguales. Por ejemplo, si yo supongo que este es un triángulo isósceles, ¿verdad? Y que estas dos son iguales y este es desigual, entonces trazo este eje de simetría yo. Ese es el único, el que parte del ángulo que es desigual. De ahí estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Le vamos a llamar alfa y alfa. Vaya, de ahí este ángulo es diferente. Entonces ese es el único eje de simetría que podemos trazar. Este de acá no sería eje de simetría, ni este. ¿Por qué? Porque los lados no son igual. Entonces en ese sentido no se puede trazar eje de simetría. Solo en el caso de que sea un triángulo equilátero en donde tiene tres lados igual, y ahí podemos trazar tres ejes de simetría. En el caso del isósceles solo tendría un eje de simetría, que es el que pasa por el ángulo o que divide el ángulo en dos, que es desigual. Y en el caso del triángulo escaleno, en ese caso no tiene ningún eje de simetría. Ese sería todo en esta actividad. Nos vemos en la próxima.